Inicio. Tema 1. La llamada a caminar juntos. Punto 4. Francisco nos dice en este punto que a como cambian las épocas, así cambian las sociedades. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Por ello, el contenido del sínodo y sus conclusiones lo estarán a modo de la modernidad de las sociedades, conforme a Francisco y sus nocivos seguidores. Inciso B. Se le olvida a Francisco y asistentes que la palabra de Jesucristo es inmutable y lo que se ejerció en el pasado, así será hoy, ya que Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Para los nocivos asistentes de Francisco, el sínodo les es conveniente para cubrir sus errores, los cuales promueven desde el pasado y que menoscaban o minan la catequesis de la palabra. Inciso C. Para los abeles o seglares verdaderos, apegados a la palabra, detectarán los cambios camuflajeados, por lo que ya no caminarán junto con los caínes que desvirtúan la palabra y dejarán de estar en comunión con el resto, por lo que no tendrán la misma meta o misión por los cambios a modo en el contenido catequético de las enseñanzas de Jesucristo, y que consiente Francisco, asesorado por sus asistentes. Punto 5. Francisco en este punto nos dice que nadie se salva solo, tiene que ser en conjunto o en paquete o en molote o en mazacote. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Graso error. La palabra de Jesucristo es para todos, abeles y caínes. Si los abeles del pueblo de Dios escuchan la palabra, la guardan en su corazón y la ejercen en su vivir, se salvarán. Si los caínes que radican dentro o fuera del pueblo de Dios no la escuchan, no la viven y no la aplican en su vivir, no se salvarán. Inciso B. Francisco también menciona que se despertó la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca donde el mal de uno perjudica a todos. Por lo que yo le contesto, la única barca en la que navegan los abeles es la barca de Pedro, y no todos la aceptan con sus normas y leyes catequéticas establecidas por Jesucristo, dueño de la barca, y que no son afines a los caínes que forman ya a otras comunidades, por lo que no las quieren perder, como señal de que no aceptan la barca que le dio Jesucristo a Pedro. Por lo tanto, ahí se ve que cada quien tiene su rumbo, no coinciden con el pensar de Francisco y sus asistentes. Inciso C. Al estilo de los nocivos teólogos de la liberación, Francisco se refiere socarronamente a la desigualdad, a las injusticias, a los migrantes, a los pobres, a la tierra, por lo que yo le digo que para cada contenido se requiere un desarrollo particular y no mezclarlos, o sea, haciendo un mazacote confuso, clásico de Francisco. Inciso D. Luego Francisco y sus nocivos asistentes se refieren al espíritu, por lo cual yo les vuelvo a preguntar ¿a cuál espíritu? Y terminan si la humanidad tiene capacidad de construir nuestra casa común. La casa común es la tierra que habitamos, la cual debemos de cuidar y no le corresponde a Francisco, porque él debe presentar el antídoto para la solución a los males y cambios epocales, que son los mandamientos de la palabra de Jesucristo, y que él desecha y no toma en cuenta, y la otra casa particular que a Francisco desatiende plenamente y debe de cuidar son las almas y los corazones de los abeles, para que no se tornen en caínes y pierdan la barca de Jesucristo. Punto 6. Francisco describe que, más allá de las diferencias, se pone a prueba la capacidad de la Iglesia para acompañar a las personas y comunidades. Falsas seguridades, falta de fe, corrupción, pecados dentro de la Iglesia, vulnerados por su carne y espíritu, víctimas han sido un clamor que la Iglesia no ha sabido escuchar, ejercicio de la autoridad con diferentes tipos de abusos. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A.
El perdón debe brotar del mismo cuerpo eclesial, empezando con Francisco con su mal proceder, al dejar a los Abeles o seglares con la palabra en la boca cuando se le ha hecho señalamientos de diversas índoles y los ha desechado o ignorado o dado respuestas ambiguas. Inciso B. Se debe pedir perdón de las ofensas sexuales o de diversa índole cometidas en tiempo pasado, presente, a algún Abel o miembro de familia o del entorno o de la comunidad, por algunos muchos miembros del cuerpo clerical o sacerdotal, los cuales han dejado dolor, una mala impresión y un alejamiento precautorio de los Abeles al perder la confianza que se les tenía y que con su comportamiento ellos mismos la perdieron, afectando a los reales entregados consagrados, que por su forma de vida son merecedores de estar en las páginas del libro de la salvación, sin embargo quedan en entredicho, pues pagan justos por pecadores. Inciso C. De nada sirve pedir perdón si no se ejerce un propósito de enmienda por los Caínes del cuerpo eclesial que han fallado. No sirve pagar dinero, sino que quienes han cometido un abuso dentro de la Iglesia reconozcan su falta, pidan perdón a Dios y a las víctimas, se corrijan y en caso de no convertirse, modificando su conducta, les sea retirado todo cargo o función con algún tipo de autoridad, por pequeño que sea. Inciso D. Por lo que se debe incluir de igual forma los de otras sí o no creencias que han ofendido, perseguido y atropellado al Abel seglar por el simple hecho de ser cristiano católico. Ellos en todo caso también deben de pedir perdón y enmendar el mal hecho. Ejemplos hay muchos que los debe tener Francisco y que en su afán ecuménico los omite. Inciso E. Francisco y sus nocivos asistentes omiten pedir perdón, que deben necesariamente presentar a los evangelizadores misioneros en general, al llevar el Evangelio a los diversos espacios de manera constructiva, edificadora, lo que cambió la conducta de los evangelizados, llevándolos a tener presente el orden, haciendo que valoraran sus carismas, los que pusieron en el camino de progreso, dándoles un nuevo status quo, al valorar su dignidad de hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hermanos todos en la misma fe, por lo que su visión de perseverancia hizo aprovechar sus dones, talentos, carismas y hacerlos emprendedores aspiracionistas de un mundo mejor. Francisco no reconoce maliciosamente que Jesucristo con su palabra culturiza los corazones de los evangelizados. Inciso F. Los que escucharon el Evangelio y aplicaron en su vivir tuvieron un cambio para bien al aspirar a mejorar su forma de vida en sí mismo, en su familia, en su entorno y en la comunidad. Recordar que la luz de Jesucristo les señaló el camino a un vivir y un convivir con respeto, pues la verdad de las enseñanzas catequéticas así lo indican. Única manera de tener vida, la que procede de Jesucristo, la que es una y la que esparcieron aquellos evangelizados entre los suyos y que se sigue sucediendo en nosotros al vivir la palabra de Jesucristo tal como es. Así es como cimentamos el reino de Dios entre nosotros, y así se sigue sucediendo. Mas a Francisco y sus nocivos asistentes se les olvida. Inciso G. Sin la dignidad de hijos de Dios, no nos podemos considerar Abeles para caminar con los miembros del pueblo de Dios, por lo que el mandato de presentar las enseñanzas de Jesucristo no será posible al no vivir conforme a él. Hubo un cambio en esos evangelizadores al darles la catequesis del Evangelio, que les dio un sentir de aspirar al progreso, teniendo presente la parábola de los talentos, en la que Jesucristo indica que aquel que no los trabaja, el viñedo no le da frutos, sino se le cultiva. Y esta parábola va primeramente a los Abeles consagrados, luego a los Abeles distinguidos por el discipulado que da el sacramento del bautismo, única manera de que el reino de Dios esté entre nosotros. Inciso H. Para los consagrados, tener presente que la mies que no se cultiva crecerá como matorral, atropellándose unos a otros,
y los habeles discípulos están llamados a valorar a que sus actividades públicas y privadas estén acorde al camino que les señaló Jesucristo cuando escogió a unos habeles para que colaboraran con él directamente como consagrados y a otros indirectamente en sus labores o actividades domésticas cotidianas, esparciendo por sus hechos y acciones la catequesis recibida entre los suyos, entorno y comunidad. Inciso I. Por lo que consagrados y seglares se requieren unos a otros para dar presencia, dígase otra vez, del reino de Dios entre nosotros. Recordar que la única manera de glorificar a Jesucristo nuestro Señor es viviendo su palabra, cosa que los evangelizados de ayer lo hicieron, y que esta es la escuela que nos dejaron, y nosotros hoy la seguimos haciendo, cosa que Francisco en algún momento dijo que no se debía hacer una labor de apostolado, proselitismo, por lo que se puede decir que a él no le interesa como pastor o sembrador que se salven las ovejas o se logren los viñedos. Inciso J. Francisco, quiérase o no, el Evangelio lo hizo aspiracionista, por lo que llegó sin méritos a la silla de San Pedro, desafortunadamente no para bien, sino para mal, con un objetivo destructor, y es que la acción culturizadora del Evangelio no le fue posible cambiar su dirección, pues estuvo influenciado desde sus primeros pasos en su vida consagrada por los contenidos de los teólogos jesuitas, por lo que fueron sus mentores. Inciso K. Cuando hay un cónclave para elegir al sucesor de San Pedro, muchos de los cardenales aspiran a ser nombrados, y esa aspiración la tuvieron los teólogos jesuitas al ver a Francisco en el cónclave. Punto 7. En este punto, Francisco habla de la familia humana y el pueblo de Dios de sus inconsistencias. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Por lo que le pregunto a Francisco y a sus nocivos asistentes, ¿qué acaso el pueblo de Dios no está compuesto de familias humanas? Él no lo hace, solo confunde. Luego, Francisco y sus asistentes agregan que hay nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos y que refundarán el camino de la vida cristiana y eclesial, a lo que yo le contesto a Francisco y asistentes. El único camino es Jesucristo y el verdadero pueblo de Dios es el actual. Francisco lo sabe, nada más que Francisco lo omite o desdeña maliciosamente junto con sus nocivos teólogos y los que lo siguen. Inciso B. Francisco y sus asistentes al sínodo dicen encontrar en medio de las pruebas las razones para refundar el camino de la vida cristiana y teologal. Jesucristo vino a fundar su iglesia, la iglesia actual. La iglesia sinodal no le compete refundarla. Nadie en la tierra tiene la autoridad y la capacidad para hacerlo, eso solo le corresponde a Jesucristo. A la iglesia sinodal le compete reconocer los errores del mundo actual en donde se encuentra el pueblo de Dios y reconocer el camino definido por Jesucristo y que ha sido seguido por los apóstoles, patriarcas, papas, obispos y mártires de la Iglesia Católica a lo largo de la historia y retomarlo. El camino no es el problema son los caínes que no quieren seguirlo y se dejan dominar por la carne, vanidad, soberbia, lujuria, codicia, etc., y no por el Espíritu Santo. Inciso C. Francisco y asistentes refieren que algunas iglesias, si se refiere a la católica es una, en todo caso, debería hablar de diócesis, arquidiócesis, etc., ya se han organizado al nuevo estilo sinodal, en la que se valoriza a los jóvenes y a las mujeres, y lo hacen como si nunca se hubiese hecho. Los jóvenes y mujeres siempre han sido tomados en cuenta, como catequistas, miembros de Acción Católica, como ministros de la Sagrada Comunión. Mas hoy Francisco instituye los ministerios de lectorado y de acolitado para mujeres, fruto de los aires del sínodo hecho por adelantado en algunas diócesis, como la de Alemania, que ya lo estableció. Inciso D. Ojalá que Jesucristo hubiese tenido de asesor a Francisco,
pues hubiera hecho a las santas mujeres lectoras y acólitas e intérpretes de lo que los apóstoles decían, para que los apóstoles tuvieran tiempo libre y se dedicaran a ver el Internet. Punto 8. En este punto Francisco y sus nocivos asistentes invitan a los creyentes a que caminen juntos con otras religiones, a otros de los que los persiguen, para que así los resultados sean a modo de los perseguidores y todos contentos. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Por lo que pongo de ejemplo los arreglos que ha hecho Francisco con China y otros países que han sido infructuosos, pues han restringido la labor de los obispos y persiguen a los miembros de las comunidades que forman la Iglesia, como en China, India y algunos países donde impera la fe musulmana. Punto 9. En este punto, Francisco propone procesos de escucha, diálogo y discernimiento, junto con la opción de caminar juntos y la capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Francisco y asistentes no caminarán juntos con los verdaderos Abeles, miembros de la Iglesia del pueblo de Dios, por no estar en comunión con la catequesis, por lo que las metas de misión tendrán contenidos catequéticos diferentes, a modo de Francisco y sus nocivos teólogos y asistentes que lo siguen. Inciso B. Si el término libertad de corazón, expuesto por Francisco y asistentes, los Abeles lo hacen suyo, van a terminar como unos Caínes, por lo que Francisco es un multiplicador no de Abeles, sino de Caínes. Inciso C. La palabra diverso, que Francisco hace mención sobre el futuro de la Iglesia, no va con Jesucristo. Jesucristo tiene a Francisco en la silla de San Pedro para que se ejerza como todo un consagrado a la palabra y enseñanzas expuestas por él. Por lo tanto, la meta que da al Abel, que ejerce en su vivir, es estar en amistad con Jesucristo, y la visión de la Iglesia presente y futura es conforme a Jesucristo.